El próximo lunes les enseño la evaluación lineal, que eso es el práctico número 7. A ver que grabe, porque a veces ayer, anteayer no ha querido grabar. Ya está Pero grabando, doctor. sí, todavía, dice grabando, grabando, pero no, aquí no hay, ahora sí. Bueno, ahora yo voy a explicar de qué se trata el capítulo 3 que ustedes tienen que estudiar. Están viendo la diapositiva, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, doctor. Ok. Saben que el capítulo 3 habla de genética. Es un recordatorio de todo lo que hemos hecho en el tercer semestre en genética. Ustedes han llevado con Manrique, con Asfura, con Ariel Loza, no sé si habrán llevado conmigo, creo que no estaba llevando, pero toda esa genética clásica mendeliana nos hace recuerdo el capítulo 3. Y también nos dice, lo más importante del capítulo 3 es entender por qué hay tanta variación genética. ¿Por qué un señor se casa con una señora, tienen 7 hijos y los 7 hijos se parecen pero no son iguales? Deberían ser iguales si su papá y su mamá es la misma pareja, deberían ser iguales, pero hay diferencias, a veces pequeñas y otras veces grandes. Y eso es lo que no entienden los ganaderos. Dicen, pucha, miércoles, me he comprado el mejor toro, la mejor vaca, y mira la ñañaca que sale de este ternero. O piensan que porque sale un ternero lindo, todos los terneros que van a salir de ese toro son lindos. Y no es así. Hay una variación genética. Y eso es lo que nos explica este capítulo 3. A ver, primero, la herencia que vamos a- a estudiar es diferente a la mendeliana. ¿Qué tipo de herencia tienen las características de importancia económica? Porque a mí me interesa la economía, ¿verdad? Económica. En el ganado, no solo bovino, en aves, en cerdos, en todas las especies que yo voy a ver, no es solamente bovinos. ¿Está bien? Yo cuando doy genética en tercer semestre explico esta división de la genética. Y yo pongo un gran, una gran barra al medio de las dos genéticas. Hay dos genéticas, digo, la cualitativa y la cuantitativa. Son diferentes. Ahora, ¿por qué son diferentes? La que hemos estudiado en tercer semestre es esta, la clásica, la mendeliana y la no mendeliana. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho, sacar gametos, hacer cruzamiento, un toro negro con una vaca blanca, un toro con cuernos con una vaca sin cuernos, una gallina con patas con plumas en las patas, con un gallo que no tiene plumas o tiene plumas, que tiene la cresta normal y no tiene la cresta normal. Eso es lo que Mendel hizo. Y obviamente ahí en la cualitativa, que también se llama clásica. Y la moderna, la cualitativa moderna, es aquella que manipula los genes de una forma sutil, como en citogenética, a una forma tan polémica, vamos a decir, que es la molecular y la ingeniería genética. Ahí les he pasado algo, no, a ustedes no, les he pasado a los de genética ahora justamente un, un potencialidades de los transgénicos. La vacuna COVID está cosechada en plantas transgénicas. eh, Ahora ya no son los transgénicos, sino otra tecnología que es edición genética. O sea, ya estamos hablando de otras cosas. Y todas esas cosas necesitan de técnicas de laboratorio altamente especializadas. O sea, yo no puedo hacer una secuenciación si no tengo un secuenciador. Ahora sí, todo el mundo habla del PCR, ¿no ve?
Cualquier hijo de vecino ahora habla del PCR. ¿Y ustedes sabrán lo que es el PCR? ¿Ah? Los veterinarios sabrán lo que es el PCR. Nosotros tenemos PCR en la facultad. Los que llevan conmigo genética hacen un trabajo y les digo, a ver, explíquenme qué es el PCR. Ojalá ustedes hayan aprendido eso. Y si no, ¿saben qué? Tanto que ven PCR para el COVID, PCR, deberían saber qué es el PCR. La reacción en cadena de la polimerasa, doctor. Eso, bien. Ese es el PCR y ayuda a un diagnóstico efectivo. También ayuda a otras cosas. Por ejemplo, yo he hecho con el doctor Ariel hemos hecho muchas investigaciones con PCR. Por ejemplo, yo he utilizado el PCR hemos hecho con el doctor Ariel técnicas de PCR para determinar genes asociados a la terneza de carne en Melor, Brahman y Criollo. O sea que esto es de suma importancia. Bueno, pero ahora la otra es la cuantitativa. Y la cuantitativa se llama también genética de poblaciones. Y se utiliza aquí en donde nosotros estamos viendo que es mejoramiento animal. ¿Cuál es la diferencia? Aunque ya no hay, por eso esto es sutil, esta línea que yo he hecho es sutil, otros ya van a decir, ya no, ya se está mezclando todo. Y sí se está mezclando. Ahora cosas moleculares vienen aquí y análisis estadísticos vienen aquí. ¿Por qué? Porque esto era una gran cantidad de datos. Y para eso, para manejar gran cantidad de datos, necesito estadística, matemáticas y computación. Pero ahora no con el PCR, pero con la secuenciación, aquí también hay gran cantidad de datos y que ahora están utilizando estas técnicas matemáticas y de computación. Por ejemplo, nosotros hemos hecho la secuenciación de 18 animales, 18 animalitos de criollos de Yabaré en la Universidad de La Plata para unos estudios. ¿Saben cuántos millones de datos por cada animalito sacado? 6 millones de datos. Entonces, eso es imposible de manejar ni siquiera en Excel. Tengo que usar programas de computación específicos. Y eso es lo que utiliza la genética de poblaciones. ¿No ve que yo les había dicho que Charles Henderson fue en 1950 el que hizo toda la teoría, pero nada se pudo hacer sino hasta que Bill Gates en 1980 sacó la computadora, o sea, 30 años después de que toda la teoría de mejoramiento genético estaba disponible, recién pudimos aplicar porque recién hubieron computadoras lo suficientemente poderosas para poder hacer el análisis de los datos. ¿Está bien? Entonces aquí está, la genética clásica empieza con Mendel, y 18, que en realidad nace o se redescubre Mendel en 1900, y 18 años después, en 1918, Handel, Wright y Fisher, estos tres, sientan las bases de la biometría que después va a ser la genética de poblaciones que estamos estudiando nosotros. Bueno, ¿y cómo se explica la genética clásica o la cualitativa y la cuantitativa? Aquí arriba está la cualitativa. Si podemos a poner que todos los genes o todas las características son un triángulo, aquí en la punta del triángulo está la característica más sencilla genéticamente, que solamente depende de un par de genes. Un ejemplo, los cuernos en un bovino. Si yo veo un bovino con cuernos, yo sé que es homocigoto recesivo. No hay por dónde. La única para que tenga cuernos es que sea homocigoto recesivo. Pero si yo veo un bovino sin cuernos, mocho, yo ya no sé su genética. ¿Por qué? Porque puede ser homocigoto para el gen mocho, porque el gen mocho domina a los cuernos, o puede ser heterocigoto y ser portador del gen de cuernos. ¿Se dan cuenta? Genéticamente un mocho, no sé si es este o este. En cambio, si yo veo un astado, yo sí sé que es
homocigoto recesivo. Bueno, y esta característica de cuernos, ¿tiene influencia del ambiente? Ninguna. Si llueve, no se le va a caer los cuernos. Si come, no se le va a caer los cuernos. Si le da diarrea, no se le va a caer los cuernos. ¿Por qué? Porque no depende del ambiente, es algo totalmente genético. A medida que las características van aumentando el número de genes, porque para cuernos son 2 genes, pero para otra van a ser 4 genes, para otra característica van a ser, y llegamos aquí a la cuantitativa multifactorial, la producción de leche, la producción de carne, la producción de huevos, la producción de lana, todo lo que vendemos es poligénico. Ni siquiera son 5, 10, son miles de pares de genes que están influenciando la leche, la producción de leche, la ganancia de peso, la cantidad de huevos que pone una gallina, miles de pares de genes. Y además, el ambiente, como hemos visto en el capítulo 1, influencia a los genes. O sea, hay una interacción fenotipo-ambiente. No le doy agua a mi vaca lechera, no va a dar leche. No le doy comida a gallina, no va a poner huevos. Entonces, esa es la gran diferencia. El capítulo 3, por lo tanto, nos hace recuerdo de genética mendeliana, las leyes de Mendel, cómo se aplican las leyes, la interacción génica simple, que es aquí dominancia, codominancia, alelos letales, alelos múltiples, epistasis y pleiotropía, y herencia ligada al sexo. Habla un poco de teoría cromosómica y todo en esto, en la herencia mendeliana, son pocos pares de genes que están involucrados. Por eso es llamada clásica. Entonces están las 2, 3 leyes de Mendel, algunos libros dicen 4, que es la ley de segregación, la ley de combinación independiente, y ¿verdad? Que no voy a entrar ahí porque no tenemos nada que ver. Pero aquí sí, de nuevo, ¿por qué vamos a ir a la célula a ver mitosis y meiosis? La mitosis es en toda célula somática. La meiosis es en las células sexuales. O sea, la meiosis solo ocurre en el espermatozoide y en el óvulo. En cambio, la mitosis ocurre en todas las células de nuestro cuerpo y tiene 4 fases. El resultado de la mitosis son de una célula madre, se divide exactamente en la mitad y tenemos 2 células hijas genéticamente iguales. Para eso hay la profase temprana, la profase media, la profase tardía, los cromosomas se alinean, luego aquí están en la metafase perfectamente alineados y ¡brum!, se cortan los cromosomas, la mitad viene a este lado, la otra mitad viene a este lado, y empieza a dividirse y tenemos de una célula madre, tenemos 2 células hijas genéticamente iguales, eso es mitosis. Ahí está, digamos, el ADN se vuelve cromosomas, luego se alinean, se rompen y de una célula se vuelven 2 células hijas completamente iguales. Y ahí es donde entramos a lo más importante de este capítulo, entender por qué hay una variación tan grande o tan mínima a veces, pero sí una variación, cuando hay un padre y una madre y todos sus hijos son parecidos, pero no iguales. Y eso ocurre justamente no en la mitosis, sino en la meiosis, en la formación de los gametos. Cuando se forman los gametos hay se forma un quiasma, una sinapsis, y hay una recombinación genética. Y luego otra vez cuando se forma el embrión. O sea, hay 2 lugares por los cuales hay una aleatoriedad de la herencia, por más de que sea padre y madre iguales. Bueno, ¿qué es la meiosis? Ocurre en 2 divisiones. Una primero es la reduccional, ¿verdad?, que separa los cromosomas homólogos, y luego una ecuacional, o sea, primero viene una división reduccional, una ecuacional, esto es repaso, porque ya lo sabemos, y esto es lo importante, cuando se están formando cuando se unen los cromosomas homólogos, forman sinapsis, y hay un intercambio genético entre los cromosomas homólogos.
porque un cromosoma, un gen, vino del papá y el otro cromosoma gen vino de la mamá. Pero ¿cuál de estos va a pasar? ¿Va a pasar el del papá? ¿Va a pasar el de la mamá al hijo? No, aquí se forma un intercambio entre ellos así y nace un nuevo único ser, que son cada uno de nosotros y de los animales. Por lo tanto, en la meiosis se producen 4 células por ciclo, en el otro eran 2. Contenido genético es diferente, el contenido genético de cada espermatozoide y óvulo es diferente. El número cromosómico es la mitad, o sea, las células somáticas son 2N y los espermatozoides y óvulos son haploides, tienen la mitad. ¿Por qué? Porque, porque cuando este espermatozoide se una a este óvulo, que va a tener también la mitad, va a ser un individuo 2N. ¿No ve? Ustedes son 2N. Para tener un hijo 2N, tienen que dar la mitad, solo la mitad de sus genes en los espermatozoides y la mitad de sus genes en los óvulos. Y solo se presenta en células especializadas, que justamente son los gametos. Por último, solo ocurre en organismos adultos, o sea, después de la pubertad, no en animales jóvenes. Por lo tanto, la meiosis, aquí vamos a ver, aquí está. Esto es lo que ocurre. Miren, tenemos nosotros una célula 2N. ¿Por qué 2N? Aquí está el X del papá y el X de la mamá. ¿Sí? La mitad de mis genes vino de mi papá y la otra mitad de mi mamá. Ok, esta célula madre se va a convertir en este óvulo. Va a tener la mitad, miren, la mitad de los genes. ¿Pero cuál? ¿Va a pasar este o va a pasar este? No pasa ninguno de estos. Antes de que ocurra la primera separación, se duplica este material genético tanto del padre y de la madre y se forma una sinapsis, un quiasma. O sea, en otras palabras, se hace un pututu y luego otra vez se recompone en, en dos, en dos cromosomas homólogos. Pero aquí ha habido un intercambio genético. ¿Qué quiere decir? Que un óvulo o un espermatozoide puede haber en un óvulo, lo lógico es que sea 50% de los genes de mi papá y 50% de los genes de mi mamá. Eso es lo que yo debería pasar a un espermatozoide o un óvulo. Pero resulta que puedo pasar todo tipo de combinaciones. Puede haber un espermatozoide, un óvulo que tenga 70% del papá y 30% de la mamá. Puede que haya alguno que tenga 99% del papá y 1% de la mamá, o al revés. ¿Se dan cuenta? Por eso hay algunos que dicen, miércoles, este es igualingo a su mamá. ¿Por qué? Porque prácticamente ha pasado, o a la abuela, digamos, ha pasado todo. De esto ha pasado todo este. Obvio que es casi imposible. Lo lógico es que esté siempre aquí, 60, 40, 45 tantos, pero que tiene que dar 100, ¿no ve? Difícil también que sea completo, 100, casi imposible, ¿no? Pero miren, entonces aquí se forma una combinación genética única. Por eso es que no puede haber un hijo de un toro exactamente igual a otro, o sea, los hermanos son diferentes. Eso es lo importante de la formación de los gametos, ¿ok? Esa es la aleatoriedad de la herencia. Ahora que hemos explicado que el libro explica eso, nos explica, bueno, ahora vamos a obtener gametos. Con el doctor Manrique, Fura y Ariel, el doctor Ariel, usaban ustedes, por ejemplo, este era un doblemente homocigoto. Si va a formar un solo gameto. ¿Por qué? Porque aquí está J y J es igual, por lo tanto pasa un J, B y B es igual, por lo tanto, si es homocigoto y homocigoto, forma un gameto. Si es homocigoto y el otro es heterocigoto, forma dos gametos, porque la misma J mayúscula está aquí
pero se combina con un B mayúscula y un B minúscula. Y cuando son doblemente heterocigotos, da 4 gametos. JJ mayúscula, JJ minúscula, BJ, BJ, ¿verdad? Esto hemos visto en genética. Y luego cuando se cruzan esos gametos, aquí hay padre y madre, los dos son doblemente heterocigotos, producen diferentes tipos de cigotos. 9, miren, este es único. Estos dos son iguales. Estos dos son iguales. Estos 4 son iguales, los 4 de aquí. Iguales. Este y este son iguales. Este y este son iguales. Y este es único y este es único. Si cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de cigotos va a poder dar. ¿No ven? Bueno, cuando hay 2 pares de genes, 3 pares de genes, es fácil lo que hacíamos nosotros, ¿no ve? Que hacíamos monohíbridos con un par de genes. Luego se ha trabajado en genética con dihíbridos, 2 pares de genes, que son estos. Y a lo máximo que hemos llegado es a trihíbridos, que ya eso es casi, pucha, ¿cuánto? 64 es aquí un cuadrito de 64. Pero yo estoy hablando de miles de pares de genes, jóvenes, cientos de miles de pares de genes. Ya no me da para hacer un cuadro así. Por lo tanto, tengo que usar ya no me da para dar un cuadrito así. Si no, tengo que usar matemáticas. Y el libro nos dice, ¿sabe qué? Para saber cuántos gametos va a producir un individuo, utilice esta fórmula. Para saber cuántos tipos de cigotos, de hijos va a obtener una pareja, utilice esta fórmula. Y nos dice que N es el número donde los genes son heterocigotos. Volvamos a este, porque el texto después habla directo a 100. Miren, voy a aplicar la fórmula, 2 a la N. N es el número en que son heterocigotos. Este par es heterocigoto, no es homocigoto. Homo. Este par es heterocigoto, no es homo. Entonces tengo 2 homocigotos y 0 heterocigotos. Por lo tanto, esto es 2 a la 0 heterocigotos. Cualquier número elevado a la 0, a la potencia 0 es 1. Por lo tanto, aquí hay un gameto. Voy a aplicar lo mismo aquí, 2 a la n. Aquí ahora hay un heterocigoto, aquí. Por lo tanto, es 2 a la 1 y es 2 gametos. Voy a aplicar la misma fórmula aquí, 2 a la n. Aquí hay un heterocigoto y 2 heterocigotos, por lo tanto es 2 a la 2 y eso es 4 gametos. O sea que seguimos igual, solamente hay que contar, multiplicar y dividir. Nada difícil de matemáticas. Aquí estoy contando cuántos heterocigotos hay. ¿Este gen es heterocigoto? No. Heterocigoto no, 0. Heterocigoto no. Heterocigoto sí, 1. Heterocigoto sí, 2. Contar. Y ese número que he contado es la potencia de la base 2. Y con eso saco los gametos. Y el otro es el número de hijos únicos, donde n es el número de loci, donde ahora voy a ver los padres. N creo que son los homocigotos. Y m es el número loci en el cual solo un padre es heterocigoto. Vamos a ver, mejor es ver aquí. Dice que da 9 tipos de cigotos. Vamos a ver aquí, es lo mismo aquí. 9 tipos de cigotos. ¿Dónde veo? ¿Aquí o aquí? Aquí creo. No se ve aquí. Aquí sí. Miren, aquí hay un padre doblemente heterocigoto y aquí hay otro padre doblemente heterocigoto. ¿Qué dice la fórmula? 3 a la n por 2 a la m. 3 por 2. 3 a la m. ¿Qué es m? Se compara. Este papá, el papá en su primer par es heterocigoto, sí. La mamá en su primer par es heterocigoto, sí. Cuento. 1.
¿El segundo par en el papá es heterocigoto? Sí. ¿En la mamá es heterocigoto? Sí. Ah, ok. Más 1. Más 1, 2. 3 a la 2. Por 2 a la que. Aquí ya no hay nada porque este y este es heterocigoto y este es heterocigoto. No hay ningún homocigoto, por lo tanto es 0. 3 a la 2 es 9. Por 2 a la 0 es 1, hemos dicho. Por lo tanto es 9. 9 tipos de hijos da este doblemente heterocigoto. Es contar, ahora, pero ya no, en el anterior era el individuo para sacar los gametos, ahora se compara el papá con la mamá, este gen y este gen. Y si tuvieran miles, se cuenta. El libro no lo hace como yo lo he hecho, lo hace directamente con 100 genes. Y dice, hay un individuo que tiene 100 genes y los 100 genes son heterocigotos, imagínense. A mayúscula, B minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y así voy poniendo 100 genes hasta llegar al Z mayúscula, Z minúscula. Y cuento 100 heterocigotos. Y pongo 2 a la 100, dice que este animal que tiene 100 genes, 100 pares de genes y todos heterocigotos, va a producir 1.27 por 10 a la 30 tipos de óvulos y espermatozoides. Yo no tengo idea de cuánto es 1.27 por 10 a la 30. Es un número tan grande que solamente me dice, wow, nunca va a haber dos animales iguales. ¿Mm? O dos espermatozoides iguales o dos óvulos iguales. Eso es los gametos. Y dice, bueno, un individuo es genéticamente igual, se cruza con otro individuo, se cruza con otra vaca o otra hembra, exactamente igual, donde aquí los 100 son heterocigotos y sus 100 genes para una característica también son heterocigotos. Por lo tanto, es igual que el otro. 3, como todos son heterocigotos aquí, 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 3 por 100 por 2 a la 0, que es 1, porque no hay ningún homocigoto. Y miren la cantidad de cigotos o embriones que puede dar esta pareja. 5.15 por 10 a la 47. Y aquí los ganaderos dicen, oh, este toro es razador, este toro da buenos hijos. Ellos no saben que hay esto. Así que cada espermatozoide del toro puede dar buenos hijos o malos hijos, como vamos a ver enseguida. Y eso es la aleatoriedad de la herencia. Eso es lo que el capítulo 3 les va a explicar. Como hay una recombinación de genes al azar cuando se forman las células germinales, pucha, eso reduce la habilidad nuestra de poder controlar el resultado de la progenie. Un toro me va a dar hijos buenos, malos, buenos, malos, buenos, malos, buenos, malos. ¿Qué puedo hacer ante eso? Dice, lo que yo tengo que hacer es aparear animales superiores con animales superiores. Pero esta cosa, este problema, se llama Mendelian sampling o muestreo, perdón, muestreo mendeliano. En inglés es Mendelian sampling, muestreo aleatorio, muestreo mendeliano. ¿Qué es? Muestreo aleatorio de los genes paternos causados por la segregación y recombinación independiente de los genes durante la meiosis, durante la formación de los gametos, y por la aleatoria selección de los gametos en la formación de los embriones. O sea, hay miles de espermatozoides y no sabemos cuál va a entrar al óvulo. Entonces, esto es aleatorio. No puedo hacer nada. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Vos, espermatozoide, vas a entrar a este óvulo. O el óvulo va a decir, no, este no, este no, este no, este sí. Es aleatorio. Aquí hay un ejemplo que nos da el libro en peces. Dice, en esta parte, dice, hemos apareado aquí en rojo el peor macho pez con la peor hembra pez. Y en este otro he apareado el mejor macho pez con la mejor hembra pez. O sea, los mejores padres y las mejores, y las mejores hembras. Miren, los dos tienen la misma distribución. ¿Qué quiere decir?
que hay una media de los hijos del padre, de los padres malos, y hay una media de los hijos de los padres buenos. ¿Y qué se ve aquí? La media de padres malos está aquí abajo, por decir 10. Y la media de hijos de padres buenos está aquí arriba, por decir 30. Ups, no puedo escribir. 30, ¿sí? 30. O sea, hay una diferencia grande. Pero si se fijan bien, hay algunos hijos, algunos muy pocos hijos de un padre malo y una madre mala que llegan cerca de la media de los hijos de padres buenos. O sea, padres malos pueden dar algunos hijos buenos. Y padres súper buenos, algunos hijos de esos padres súper buenos van a estar tan cerca y van a ser tan malos como el promedio de hijos de padres malos. ¿Qué es lo que causa eso? La aleatoriedad de la herencia, el muestreo aleatorio de los genes, Mendelian sampling. En algunos casos, en algunos puntos, dice, de coincidencia, los genes que pasan de padres a hijos se pueden comparar con los naipes de una baraja de cartas. A veces, cuando uno está jugando póker o está jugando loba, recibe una buena mano y otras veces uno recibe una mala mano. Entonces, jóvenes, ese refrán, la oveja negra de la familia, es cierto. Algunos de nosotros hemos recibido genes malos, ¿verdad?, de nuestros padres, y otros de nuestros hermanos han recibido genes superiores. Eso es lo importante del capítulo 3. Después ya habla de dominancia, codominancia, sobredominancia, genes letales, todo lo que hemos visto, y de esta es la forma en que explica la dominancia. El heterocigoto es igual a un homocigoto. Miren, aquí está. Domina al verde. Hay dominancia parcial y un caso especial es la codominancia, donde el heterocigoto está justo al medio de los dos, rojo, blanco, y el heterocigoto tiene otro fenotipo que es rosado. Por ejemplo, en bovinos hay el rojo, el blanco y el ruano. Sobredominancia cuando el heterocigoto es más que cualquiera de los dos homocigotos. Epistasis es importante, hay epistasis dominancia y recesiva, no creo que se acuerden ustedes, pero es cuando un gen que se encuentra en un cromosoma hace que deje de funcionar otro gen que se encuentra, aquí hay un gen, aquí hay otro gen, este gen hace que deje de funcionar un gen que está en otro cromosoma, lo silencia. Este es el gen epistático y este es el gen hipostático. Eso es epistasis. Y luego vienen los genes aditivos. Esto sí es interesante. Con esto nosotros vamos a trabajar. Miren, hay 3 toros. Y fenotípicamente dice que el toro 1 es 6, el toro 2 es 14 y el toro 3 es 10. Si yo veo el fenotipo, capítulo 1, ¿qué es fenotipo? ¿Qué es genotipo? Dice que el mejor toro fenotípicamente es el 2, el segundo el 3 y el último es el primero. Si pudiera ver los genes como se ve aquí, en un cuadradito, y cada uno diciéndome cuánto de leche producen o cuánto de carne producen o quitan, como son miles de pares de genes, no hay genes que dan harto. Todos los genes dan poquito, o dan 1 gramo, o dan 2 gramos, o dan un poquito de leche, 1 litro, medio litro. No hay un gen que diga, pucha, yo doy 30 litros. No. ¿Por qué? Por eso es polinómico, miles de pares de genes. Si yo pudiera ver los genes así, y son aditivos, ¿por qué? Porque algunos suman, otros restan y otros no hacen nada. Dicen, sí, yo estoy ahí, pero no hago nada. Y por eso se suma. Si viera la genética, no el fenotipo de este animal que tiene aquí un buen marcador que en genética se llama QTL, Quantitative Trait Lossy, porque es mucha cosa, 10 litros, o 10 kilos, o 10 gramos. Oye, genéticamente este animal es 16 positivo. Miren, apenas llega a 5. ¿Por qué? Porque tiene poquingos, 2, 2, 1, 1.
Y este es negativo completamente y es -10. O sea que genéticamente este es el mejor animal. El 1 es el mejor animal. ¿Ah? Este. Y resulta que fenotípicamente es el peor. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado que el mejor animal genéticamente sea fenotípicamente el peor? ¿Mm? Aquí falta algo. Capítulo 1. Capítulo 1 dice el fenotipo es igual a la genética más, capítulo 1, ambiente. Aquí estaba el ambiente, yo lo he borrado. Y aquí el ambiente, ¿saben cuánto decía? ¿Qué número decía aquí? ¿Era positivo o negativo? Si la genética es 16 y el fenotipo es 6, ¿cuánto es el ambiente? -10. 16 positivo menos 10 da un fenotipo de 6. Este toro, que es genéticamente superior, tuvo un ambiente malo. Por ahí se murió la madre, tuvo diarrea, se enfermó, casi se muere, flaquísimo, no tuvo comida. Tiene genética, pero el ambiente lo bajó y su fenotipo solo fue 6. Por lo tanto, el fenotipo puede enmascarar, de hecho, enmascara el genotipo. No puedo creer en todo lo que veo. Eso quiere decir. Esos son los genes aditivos, ¿sí? Que eso es con lo que más vamos a trabajar. Y el resto, ahí acaba, son genes, cromosomas, cariotipos, que creo que ni está, yo solamente puse aquí para hacer un recuerdo de genética. Voy a dejar de grabar.